Bien, diputado Martín Maqueira, recorriendo, como es habitual, el norte provincial. Sí, estamos siempre tratando de ir a cada una de las localidades. Hoy estamos en Ralicó, estuvimos en Rancul también. Y vamos a seguir a Parera y a Luigi, estando cerca de los pampeanos, escuchando, tratando de explicarles a cada uno de los proyectos que vamos teniendo y presentando cuál es el avance o no. El año pasado trabajamos mucho en lo que es la generación de proyectos y de políticas públicas en lo que es educación, planteando que es un servicio público esencial y darle fuerza de ley a las evaluaciones de calidad educativa. Avanzamos mucho también en proyectos relacionados a bajar paulatinamente los impuestos para la generación de empleo, ¿no? De trabajo, que es algo que tanto hace falta en La Pampa. Y desde diciembre hasta acá, lamentablemente, no han tenido movimiento porque el gobierno nacional no los ha puesto en agenda en sesiones extraordinarias. Para recordar, en enero y febrero la Cámara de Diputados funciona según lo que el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, disponga. Así que lamentablemente no ha sido para el gobierno una prioridad, pero al 1 de marzo, cuando arrancan las sesiones ordinarias, vamos a impulsar estos proyectos que son la preocupación de tantos pampeanos, sobre todo lo educativo y lo laboral. Martín, bueno, uno de los temas, obviamente, en este momento tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que obviamente nos va a afectar a todos los argentinos. ¿Qué visión tienen ustedes de lo que está pasando, teniendo en cuenta, bueno, que aparentemente les va a llegar toda la información a ustedes de este acuerdo? Lo que más nos afecta es que hace 2 años y ya casi 2 años y medio que el gobierno nacional no tiene un plan económico. No nos dice cómo va a bajar la inflación, no nos dice cómo va a lograr el balance del déficit fiscal, no nos dice cómo va a generar trabajo y cómo vamos a lograr que los argentinos lleguemos a fin de mes. Es por eso que el acuerdo posible con el FMI podría dar una ruta, una hoja de ruta para ver cuáles son esas variables y por fin encauzar al gobierno en un programa de acción, en un programa económico. Todavía no nos han mandado la información precisa acerca de qué implica ese acuerdo. Sí nos han dicho que tenemos que balancear, que equilibrar las cuentas fiscales. Eso es algo que tenemos que lograr como nación, pero que el gobierno tiene que ser claro en cómo va a hacer eso. Porque para llegar a ese acuerdo, ¿va a aumentar más los impuestos? Nosotros no podemos firmar un acuerdo así. Para llegar a ese acuerdo, ¿va a aumentar las retenciones? ¿Va a ampliar los impuestos de cada uno de los ciudadanos? ¿Va a ampliar el IVA, los impuestos que todos pagamos? Nosotros no podemos estar de acuerdo con un acuerdo de ese estilo con pautas que impliquen aumentar impuestos. El gobierno va a tener que hacer un esfuerzo en reducir el gasto de la política y en eso queremos discutir el detalle de la letra fina, que estamos a la espera de que lo envíen. Esperemos que no tarden 2 años y medio, como todavía estamos esperando por un plan económico. Tantos representantes del gobierno, voceros, bueno, vemos también por allí muchos gremios apuntan directamente a un momento donde, bueno, el entonces presidente Mauricio Macri toma deuda. Por ahí la actual oposición, ¿no sería interesante que explicara un poco más por qué se llegó a esa situación o por qué el gobierno en su momento tuvo que tomar esos fondos? Históricamente la Argentina ha gastado más de lo que recaudaba. Para cubrir eso podías emitir, generar plata que generaba inflación, o podías buscar crédito, ¿no? Tomar deuda o distintas formas de crédito. Lo que hizo nuestra gestión, el gobierno de Mauricio Macri, es tomar deuda para pagar 2 de cada 3 pesos de deudas que venían acumulando. El problema de deuda no es simplemente de una gestión, sino de la historia, la reciente historia de la Argentina, que constantemente tomamos deuda y no llegamos a cubrirla. ¿Por qué? Porque gastamos más de lo que recaudamos. Entonces se tomó deuda para pagar 2 tercios de deuda anterior. Lo que se hizo es, a una tasa de interés, digamos, a una deuda cara que teníamos, que te cobraban 7%, ir al Fondo Monetario para que bajen ese 7% a 4%, la más baja del mercado. Con lo cual, no es un problema de una sola gestión, es una gran responsabilidad ese crédito que se tomó, pero que se puede pagar en la medida que los gobiernos, el anterior, el actual y el que venga, gasten menos de lo que recauden, que sean conscientes de que tenemos que aumentar la producción, que tenemos que aumentar el empleo en la Argentina, que tenemos que permitir que la gente pueda trabajar
y esos impuestos que se cobran, que no se desperdicien en gastos públicos o de cualquier politiquería como ha hecho en un montón de cosas este gobierno. Pero en el fondo tenemos que encontrar una senda de crecimiento y permitir que los argentinos y los pampeanos puedan producir. Porque este gobierno no les permite, con los impuestos que cobra, que podamos producir. ¿Por qué no se le encuentra la vuelta a esta situación que parece una lógica básica, pero pasan los años y seguimos enroscados en lo mismo? No se impulsa, lo que vos planteabas, ¿no? No se impulsa la cuestión productiva, el aparato productivo está ahí. La única máquina productiva que funciona en este país es el campo y tiene no un pie arriba, los dos pies arriba y sin embargo sigue funcionando. Pero bueno, el resto no hay valor agregado, seguimos exportando materia prima, que es una cosa de hace 100 años, es una locura, y no se logra reducir el déficit fiscal, ¿no? Un Estado que gasta mucho, gasta mal, no aparece la vuelta. El actual gobierno ha tomado como rival al campo, a la producción, al emprendedor, no solo aumentando las retenciones, sino además aumentando cada vez más los impuestos. Tenemos que recordar que la gestión que nos tocó a nosotros logramos bajar las retenciones y fue una explosión en toda la Pampa la cantidad de producción y hacia dónde iba el país. Ese es el camino que tenemos que tomar. El producir más es permitir que el campo crezca y con ese crecimiento el gobierno naturalmente va a poder aumentar su recaudación impositiva, los impuestos, digamos, porque en la medida que uno produce paga más impuestos obviamente y genera ese crecimiento. Pero necesitamos tener reglas claras y este gobierno no las tiene y las cambia constantemente. Fíjate que cada vez se le ocurre un impuesto nuevo cobrar y ahora con esta excusa del FMI seguro que va a querer cobrar este impuesto y no podemos permitir que le sigan quitando a los argentinos más dinero en lo que ganan para que ellos puedan invertir en lo que quieran. Los argentinos y los pampeanos tienen que poder tener reglas claras, poder producir, poder cumplir sus deseos. Y basta de un gobierno que constantemente te mete la mano en el bolsillo para financiar sus fiestas. Hablando de los impuestos, otro de los temas que en este momento le está generando un dolor de cabeza a un número importantísimo de argentinos es el tema de los alquileres. Bueno, se cambió la ley, evidentemente los objetivos a la vista están, no fueron para nada positivos, pero bueno, no se revierte esta situación. Hoy por hoy hablan, incluso hay una propuesta de mismo algún grupo de inquilinos, de ir con un impuesto sobre los propietarios que tengan viviendas vacías. La verdad, hay un panorama complejo. En el mientras tanto, no aparece una solución. Y la solución que plantea el gobierno es cobrar otro impuesto a la vivienda ociosa, a inversiones de toda una vida de una persona para poder tener algo de sustento, porque ya el sistema previsional no le alcanza para nada y encima el gobierno le quiere cobrar otro impuesto más. La solución la hemos planteado, proyecto de ley que hemos presentado, es derogar la ley de alquileres y permitir que el inquilino y quien alquila se pongan de acuerdo, como eran antes de la ley. Funcionaba el sistema. Fuimos hacia una ley como funciona en Europa y en otros países que no se adapta a la realidad de la inflación en Argentina. No podemos crear otro impuesto más. Fíjate que veníamos hablando de eso y ahora otro tema que tocamos como alquileres y es otra vez el gobierno queriendo crear otro impuesto. Basta, el argentino no da más y no puede pagar más impuestos. Martín, ya para ir cerrando, bueno, te saco un poco de lo nacional, venimos a lo provincial, un tema que te has ocupado mucho y tiene que ver con la situación del caso Lucio Dupuy. Bueno, en estas últimas horas, cambio de carátula, se agrava la situación de las imputadas, una causa tremenda indudablemente. Vos incluso estás trabajando en un proyecto muy interesante. ¿Cómo estás viendo esto? Tenemos que avanzar en la ley Lucio, es importantísimo, es un pedido de la familia de Dupuy, del abuelo, del padre de Lucio, para que ningún chico del país, de nuestra provincia, tenga que pasar por esto y pueda tener las herramientas para que esto no ocurra. Tenemos que prevenir los abusos, los golpes, cualquier tipo de violación a los derechos humanos, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y lo tenemos que hacer con una línea telefónica gratuita para que cualquier vecino, para que todos seamos parte, podamos denunciar cuando vemos que esto puede estar pasando. Lo tenemos que hacer también con protocolos en las escuelas, con protocolos en el Ministerio de Salud, en los hospitales, para que aquellas personas que trabajan en esos lugares, que ya están obligados a denunciar cuando sucede algún hecho de esta índole,
pueda tener reserva de identidad. ¿Para qué? Para proteger al trabajador y que no venga después una madre o un padre porque la docente, por ejemplo, denunció que el chico vino golpeado a la escuela y que después el padre o la madre la amenace. Entonces, tenemos que avanzar con esta ley, Lucio, y sobre todo un trabajo de la justicia en este caso, que haya justicia, valga la redundancia, ¿no? Que se resuelva esta situación de que ya pasaron 3 meses, avanzó el juicio, pero todavía no hay indicios de cuándo vamos a tener una condena y esperemos que sea durante este año para que al fin la familia también pueda descansar de algo tan duro como le pasó. Y son esos dos planos los que esperamos poder avanzar en este año. Con la ley que hemos presentado, la ley Lucio, para que tenga sanción en diputados y en el Senado y que la justicia pueda avanzar y condene a las responsables de esta terrible atrocidad. Diputado Martín Maquieira, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos y a todos tus televidentes, que son muchos.